en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía. Una hora semanal para recorrer lo más relevante de la economía local e internacional con Enrique Sebach. Información, análisis, perspectivas, invitados. Para que no estés muteado en economía, quédate aquí. Ya empieza Un Zoom sobre la economía. Están acompañando a Enrique Sebach en Un Zoom sobre la economía. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Ingot, el mejor servicio de alquiler de cajas de seguridad privada de la Argentina, le brinda la mayor tranquilidad a la hora de resguardar sus valores. Una tecnología en un entorno único y con la mejor atención. Somos la verdadera seguridad. En ingot.com.ar. Mercado Argentino de Valores. Financiamiento para pymes y economía real del país. Sofingen. Financiando la economía real. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía, como todos los martes a esta hora, en donde pretendemos, con amigos con los que charlamos habitualmente, presentar algunos temas relevantes de la economía argentina y a veces, cuando la economía argentina nos deja, de la economía internacional. Bueno, un pequeño comentario. Estamos obviamente en la cuenta regresiva respecto a la elección de medio término, que por una razón difícil de explicar, o sea, con el diario del lunes es más fácil de explicar, era más difícil de explicar hace un mes y pico, hace dos, se ha convertido en un punto extremadamente neurálgico respecto de el futuro de la Argentina. Ustedes saben que estamos en medio de un problema macroeconómico que claramente, si necesitó dos salvatajes en 6 meses, uno del Fondo Monetario y otro del Tesoro norteamericano, claramente presentaba problemas, sobre todo en el frente cambiario, en el frente externo, porque la hoja de ruta que implicaba que el Banco Central comprara reservas, que el Tesoro comprara dólares para hacer frente a sus compromisos, etcétera, no se cumplió, y hubo que recurrir otra vez al salvataje. Digo otra vez porque lo repito, al salvataje del Fondo Monetario y esta vez a un salvataje, no quiero usar la palabra salvataje, a un acuerdo inédito con el Tesoro de los Estados Unidos, o mejor dicho, con el gobierno del presidente Trump y todo lo que ello implica. Y como es un acuerdo inédito, es difícil analizar esto con las categorías habituales, porque en las categorías habituales yo les diría, bueno, miren, está claro que como este régimen cambiario fracasó, a partir de después de las elecciones, en algún momento, no sé si será a principio, inmediatamente después, o dentro o en un par de meses, o lo que fuere, también dependerá del resultado electoral, este régimen cambiario va a ser modificado para que la Argentina, el Banco Central de la Argentina, pueda comprar efectivamente dólares y para que el Tesoro pueda, con su superávit fiscal en pesos, también ir a comprar dólares. Y está claro que este no es el tipo de cambio al cual eso puede pasar. De hecho, si siguen las bandas, el Banco Central solo podría comprar con el dólar a 940 y pico de pesos hoy, lo cual, por más optimista que uno sea, es difícil pensar que el dólar pueda valer, pueda tener ese precio en los próximos meses. Y además, es difícil pensar que en la medida que el tipo de cambio no responda a un número más alto, no mucho, porque la verdad que no hace falta mucho, pero un número más alto, es difícil pensar que la demanda de dólares que se ha exacerbado en este tiempo
no solamente por razones electorales, a mi juicio, frene, ¿no es cierto? Entonces, al punto tal que estamos de nuevo chocando con el techo de la banda, el Banco Central vendiendo, el Tesoro norteamericano vendiendo, bueno, lo que ya saben, no quiero meterme en la coyuntura porque la siguen todo el tiempo y esto es un programa semanal. Pero lo cierto es que vamos hacia un nuevo programa macroeconómico, o en todo caso a un programa macroeconómico que retome una hoja de ruta que se abandonó este año, digamos por razones electorales o por circunstancias que no vienen al caso. Por supuesto que no es lo mismo un programa macroeconómico con el fenomenal respaldo que le ha dado el gobierno de Trump que sin ese respaldo, y no es lo mismo con una mayoría política, o más que una mayoría política, un acuerdo político que le permita al gobierno del presidente Milei no solamente tener la mínima cantidad de legisladores para ratificar vetos y no rechazar RENEU, o ratificar DNU y no rechazar vetos en ese orden, sino que permita efectivamente encarar la legislación que Argentina necesita encarar, que requiere del Congreso, es decir, una legislación positiva que requiere del Congreso, es decir, la fuerza de DNU y vetos va a ser difícil avanzar en las reformas que Argentina necesita. Entonces, bueno, estamos en esa espera y veremos lo que sigue a partir de allí. Hablando de reformas, lo tengo en línea a Julián de Diego, que es asesor laboral de empresas, y ya lo saludo. Julián, ¿cómo te va? Un gusto de verte. Del mismo modo, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, gracias por esperar. O sea, es que es la forma que tengo de ganar oyentes, porque los hago esperar y entonces no tienen más remedio que escucharme. Julián, te molesto porque la semana pasada, en IDEA, el ministro Sturzenegger le hizo una especie de cargo a los empresarios diciendo, bueno, al final nosotros sentamos las bases para que ustedes hagan los cambios en el mercado de trabajo y no hicieron nada. Y como se habla tan insistentemente de la reforma laboral, a mí me creó una confusión, porque por un lado el gobierno plantea que hace falta una reforma laboral y por otro lado uno de sus principales espadas, uno de sus principales ministros dice no la hace porque los empresarios no quieren. Así que en medio de la confusión recurro a los que saben y quiero tu visión de todo esto. Con mucho gusto. Mira, en primer lugar, la reforma laboral ya comenzó porque la ley de bases, aunque no traía los 88 artículos que traía el famoso DNU de barra 2023, que 70 barra 2023, que traía una reforma integral y que fue bloqueado por la justicia, la ley de bases trajo 18 artículos, algunos de ellos muy importantes. Fíjate que ahí está el periodo de prueba de 6 meses y la derogación de todas las multas, que eran prácticamente un monstruo que estaba destruyendo sobre todo las pymes con los casos de no registración o de registraciones anómalas. O sea que la reforma laboral ya comenzó. Hay una reforma laboral, yo diría formal, que es la que tiene que ver con esta ley de bases, y hay una reforma laboral informal, que es la que está cambiando las relaciones laborales por efecto de las nuevas tecnologías. Aunque el Parlamento está en mora con la reforma laboral rimbombante de la que habla el gobierno y que nunca se concretó, la verdad es que, te voy a poner un ejemplo. En una empresa de tecnología, si se aplica el régimen del ius variandi, es decir, de la potestad que tiene el empleador para modificar las condiciones de trabajo, de la ley de contrato de trabajo, donde el trabajador se puede oponer, donde esto lo resuelve un juez y se resuelve 6 meses, un año después de que el cambio ya se hizo, las empresas de tecnología estarían paralizadas, porque lo que está ocurriendo en la realidad es que los cambios tecnológicos se producen por hora. Es más, el trabajador que trabaja en estas operaciones recibe todos los días una modernización del sistema en el que está operando y el curso de capacitación correspondiente, que son muy bien recibidos por los trabajadores porque generan empleabilidad. Entonces, tenemos una cantidad de fósiles en la legislación laboral que verdaderamente ya están descartados y que están siendo reemplazados por una reforma laboral de hecho, que es mucho más dinámica que la lentitud con la que está operando el Parlamento. Ahora, yendo a las declaraciones de Federico Sturzenegger, él ha puesto muchas expectativas
en el famoso fondo de cese. Es decir, este fondo que, firmado por vía del convenio colectivo a través de distintos mecanismos financieros, podría reemplazar la indemnización por despido, financiándose con un aporte realizado por las empresas que estén afiliadas al sistema, aporte que va en proporción a la movilidad, a la rotación que hay en esas actividades. Por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, en empleados de comercio, si se implementara un sistema de cese, el aporte sería el 2% de los salarios. ¿Por qué? Porque el nivel de rotación en el empleado de comercio es relativamente baja. Pero no ocurriría lo mismo en el mundo, por ejemplo, de los supermercados, donde la rotación es muy grande, donde se producen muchas altas y bajas todos los días, y entonces habría que ver si la actividad del supermercadismo podría estar incluida en este modelo, ¿sí? Y por eso el sistema está previsto para que se firme por convenio. Ahora, ¿por qué el sector empresario no lo firmó ni avanzó? Hay 19 proyectos en estudio, porque crea un nuevo impuesto al trabajo. Y yo puedo llegar a tener 100 empleados, pagar el famoso aporte del 2% y no tener ningún despido. ¿Mm? Entonces, el fondo de cese por sí solo y por definición hay que reconstruirlo para que sea verdaderamente un incentivo para que las empresas y las cámaras empresarias junto con los sindicatos lo incorporen. Ahora, el resto de las reformas laborales está en marcha. Hay una ley con estado parlamentario en la Cámara de Diputados de Romina Díez, y hay un proyecto de reforma laboral presidido por Carmen Álvarez Rivero, la presidenta del Senado, de la Comisión Laboral del Senado, que está proponiendo una serie de reformas, sobre todo de promoción del empleo. Y acá te hago un paréntesis y voy a cualquier pregunta que me quieras hacer. El trabajo en la década del 70, cuando se creó la ley de contrato de trabajo, requería de una suerte de generación de un código laboral donde se reunieran todos los derechos que estaban dispersos. El objetivo de la ley de contrato de trabajo en 1975, época en la que no existía ni el fax ni el celular, no fue promover el empleo, fue sencillamente reagrupar y reafirmar los derechos de los trabajadores. Ese objetivo murió, desapareció. Hoy nadie discute cuáles son los derechos del trabajador. Hoy el ministro Cordero tuvo que hacer una serie de aclaraciones por radio diciendo que la reforma laboral no conculca los derechos fundamentales del trabajador. Y en realidad, ninguna de los capítulos de la reforma laboral, inclusive la del DNU 70/2023, conculca los derechos. Lo que hay que hacer es construir los mecanismos para que la nueva legislación laboral, que ya no tiene el objetivo de consagrar esos derechos que están reconocidos, se cambie esos derechos reconocidos por el nuevo objetivo. Y el nuevo objetivo es crear empleo a la luz de las nuevas tecnologías. Bien, ahí tengo dos observaciones. Primero una muy chiquita y otra más grande. La chiquita es que obviamente cuando te referiste al tema del cese laboral, cosa que en algún momento hemos estudiado y que inclusive podía ser hasta una póliza de seguros, porque en el fondo hay alguien que puede analizar cuál es la rotación de una empresa y establecer una prima, etcétera. Tenía sentido, fue siempre usado con el ejemplo de la construcción, porque obviamente en la construcción hay altísima rotación, porque se empieza una obra, se termina y se armó este esquema que tiene la construcción, que es relativamente, entre comillas, más barato que estar pagando indemnizaciones cada vez que terminas una obra. Pero claramente me parece que no es generalizable, como vos mismo lo marcaste, a otros sectores, porque en el fondo, si tenés baja rotación, el tema es la indemnización y listo. Ahora, de lo que se habló mucho, y después te llevo al tema general, es de lo que es la industria del juicio, todo el problema de las discapacidades, bueno, no sé, todo, bueno, vos sabés mejor que yo. ¿En este tema hemos avanzado algo? Bueno, vamos por parte. El régimen de la ley de la construcción lo usa un país entero y no un país chiquito, que es Brasil. Claro.
Brasil tiene ese sistema para todos los trabajadores ordinarios comunes, donde todos los meses hay que acumular el 8% del sueldo en Brasil para garantizarle al trabajador que cuando cese tenga la indemnización por despido y si se lo despide sin causa, a ese fondo acumulado, que además acumula intereses y tiene que estar invertido y con las inversiones tiene que actualizarse con la inflación, etcétera, hay que agregarle un 50% que lo paga de su bolsillo el empleador. O sea, depende del modelo de cada país, este podría ser un sistema eficiente. Para nuestro país no es un sistema eficiente porque la carga de los impuestos al trabajo que tiene Argentina es 3 veces superior a la carga de los impuestos al trabajo de Brasil. Claro. Y entonces nosotros tenemos una mochila que no nos permite operar como lo ha hecho Brasil en este mismo sentido. Ahora, volviendo al punto de las distintas formas de instrumentación que vos mencionaste, el seguro hay que pagar la prima y la prima es otro impuesto al trabajo. No, Entonces, no, sí, está en claro. Lo que pasa definitiva, es la que... resistencia Claro. empresaria proviene del costo que tiene que asumir mensualmente, que muchas veces no es comparable con el costo que tiene de los despidos que tiene que formalizar. No, sí, además, justamente hay que ver todo integralmente, porque acá se habla del impuesto a las ganancias, o mejor dicho, del impuesto a los ingresos, del impuesto al trabajo, más esto, y claro, cuando vos sumás todo eso, dependiendo de la categoría del trabajador, es una locura el costo laboral, digamos, ¿no? Tal cual. Y eso se engancha con lo de los juicios que acabas de mencionar. La llamada, o a veces mal llamada industria del juicio, porque no hay que generalizar, hay muchos casos que son absolutamente razonables y que obviamente se tienen que ventilar ante la justicia. Nosotros tenemos un sistema que ha ido ganando dinamismo, porque en el pasado estos juicios duraban 5 años, 6 años, hoy los juicios laborales duran 1 año y medio. La reforma de la ley de bases ayudó mucho a que se dinamicen los casos, las nuevas tecnologías, hoy todo es por vía de videoconferencia, todo es con contactos electrónicos, con archivos que están grabados en la nube y entonces la tecnología también dinamizó los juicios laborales. Pero ¿qué tenemos como lastre? No es el flujo, sino que es la mochila, ¿no? Es decir, no es no son los nuevos casos lo que preocupan tanto, lo que preocupa mucho son los juicios, sobre todo anteriores a la pandemia. ¿Por qué? Porque tiene mecanismos indexatorios que hacen que las sumas resultantes sean absolutamente impagables. Para que tengas una idea, trabajador de 5 años de antigüedad de una panadería que tenía una parte que le pagaban en negro, porque le pagaban las horas extras en negro y le pagaban algunas otras cosas que pudo demostrar que fue así, y que tenía derecho a cobrar 25 sueldos, con todos los recargos, con todas las multas, 25 sueldos de 1 millón de pesos, son 25 millones de pesos, más las costas, más los costos del juicio. La sentencia salió por 250 millones de pesos. Bueno, cuando llegó esto a la Corte Suprema, ¿qué dice la Corte? Mire, el resultado de estos mecanismos indexatorios ha dado una suma que es totalmente absurda, que no es comparable con lo que debería haber cobrado el trabajador, aún cumpliendo con todos los extremos y todos los derechos que está invocando. Y por lo tanto, vuelva al juzgado de origen y busquen una cifra que sea razonable. Pero no da la solución. Entonces, todo lo que tiene que ver con el stock, no con el flujo, sino con el stock, está produciendo unos daños tremendos. ¿Por qué? Porque cuando la que paga las indemnizaciones es una empresa internacional, bueno, siempre tiene los recursos, tiene seguros, tiene fondos de reserva internacionales, va y paga. Pero cuando el 80% del empleo está en las pymes, está en empresas de menos de 100 trabajadores, si le llega a caer una sentencia de ese tipo, destruye la empresa y destruye los puestos de trabajo de esa empresa. Fíjate vos, Enrique, que nos conocemos ya de por lo menos 2 vidas anteriores, Desde que éramos chiquitos, digamos. desde que éramos muy chiquitos, que en esta oportunidad se han unido las cámaras empresarias, la CGT y las entidades que tienen que ver con la salvaguarda de los derechos constitucionales en un marco de cierto equilibrio, pero se han unido tanto los empleadores como los trabajadores organizados por la CGT en decir esto,
que estas sentencias destruyen puestos de trabajo porque destruyen a la empresa que en pequeñas cantidades puede soportar el costo de 5 trabajadores, 10 trabajadores, 20 trabajadores, pero no puede soportar el peso de una sola sentencia. Una sola sentencia. Ahora, Julián, ¿y Entonces, esto cómo se arregla? ese proceso de cambio, ¿cómo se arregla? Mirá, primero, la Corte está siendo muy severa con la justicia laboral, sobre todo la justicia nacional laboral, y las ha castigado varias veces diciendo que es inconstitucional estos mecanismos indexatorios, y sobre todo cuando el resultado de la sentencia da una cifra absurda, ¿no? Son los que se llaman sentencias exorbitantes. O sea que ya la justicia en el máximo nivel está siendo cortada, está siendo recortada por la Corte Suprema. Pero en realidad se necesita una legislación de fondo que lo modifique. Un avance muy grande fue el haber cancelado las multas. Las multas se crearon para luchar contra la economía clandestina en materia laboral, y desde que se crearon las multas en 1991 hasta ahora se triplicó la economía clandestina, con lo cual las multas fracasaron totalmente, pero sí sirvieron para darle mucho volumen a los juicios. Entonces hay que buscar un nuevo sistema. Ese nuevo sistema está en las reformas laborales que se están proponiendo, pero esas tienen que salir por vía parlamentaria. ¿Por qué? Porque si no salen por vía de una ley de fondo que obligue a los jueces a cumplir con las normas constitucionales, van a decir que es inconstitucional y la justicia se va a convertir en uno de los dramas más importantes que puede tener el tema de la modernización laboral en la Argentina, porque sigue habiendo una tendencia, sobre todo hay mucho en las provincias del interior, donde, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto para que sirva para todos los oyentes. Las multas se derogaron a partir del 9 de julio del año pasado, a través de la ley de bases, pero siguen vigentes las multas anteriores a esa fecha. Hay muchos juzgados del interior del país que dijeron no, las multas son un mecanismo correccional, o sea, de naturaleza penal, no de naturaleza laboral, porque imponen un castigo al empleador. Al ser de naturaleza penal se aplica la ley más benigna, y la ley más benigna es la derogación. Y por lo tanto, las multas del pasado no tienen vigencia en este momento. No lo han resuelto un juzgado, lo resolvió Misiones, Corrientes, Santa Fe. Ahora hay varios fallos en Córdoba, Mendoza, Neuquén. Es decir, empezó a crecer esta figura de que la multa es una sanción como la fotomulta, como la fotomulta. La fotomulta es una sanción penal, la fotomulta, pero de naturaleza correccional. Entonces, estos fallos no salieron de la justicia civil, salieron de la justicia laboral de esas provincias que están tomando conciencia de que sentencias arbitrarias o exorbitantes destruyen empleo, desalientan las inversiones y destruyen puestos de trabajo. Así que el proceso, yo te diría, va a llevar tiempo, pero está por el buen camino, está recorriendo el buen camino. A lo que hay que agregar otra cosa: hay un recambio generacional de jueces. Solamente en la capital federal tenemos más de 20 cargos vacantes, y en estos últimos meses hubo muchas renuncias de magistrados que dijeron, esta etapa no es para mí, yo ya cumplí con mis principios y con un esquema que no estoy dispuesto a cambiar, y por lo tanto me voy. Y entonces ese recambio hay que aprovecharlo para que el Consejo de la Magistratura, que tiene la función de la propuesta de los candidatos y demás, empiece a ponerse las pilas y se coloque en la posición de elegir magistrados que sean probos, que sean equilibrados, que mantengan posturas equidistantes y que piensen en el nuevo país, que además tiene una cosa un impulso que no tiene que ver ni con las políticas, ni con las estrategias electorales, tiene que ver con las nuevas tecnologías. Julián, Las nuevas tecnologías avasallan a todo el mundo laboral, y si uno no se adapta a las nuevas tecnologías, su negocio lo tiene que cerrar. Te hago la última y voy a poner, pese a nuestra larga amistad, te voy a poner en aprietos, porque una gran parte de la fuerza laboral argentina, como vos sabés mejor que yo, está en la economía informal.
en algunos casos por razones de la propia tarea que ejercen y la capacitación, y en otros casos por todas estas cosas que vos mencionaste. Si tuvieras que ponerle un solo tema, es decir, yo te preguntara como ministro de Trabajo, Dios nos libre y nos guarde a los dos, mire, deme una sola cosa, una bala de plata que me ayude a que esta economía informal deje de ser informal. ¿Qué le dirías? La solución es muy simple, Enrique. Sacar a una persona de la economía clandestina y colocarla en la economía regular, en empresas de menos de 100 trabajadores, a la empresa no le tiene que costar nada, le tiene que costar cero. O sea, la regularización tiene que ser con condonación de la deuda del pasado y con perdón de las cargas sociales por un tiempo. Dos funcionarios importantes de primera línea del actual gobierno me dijeron, no, yo no te voy a permitir ni a vos ni a nadie proponer eso porque nosotros queremos recaudar. Le digo, mirá, en este momento estás peor. Claro, estás recaudando cero. Estás peor porque no recaudás y no tenés ninguna solución para recaudar. Ahora, si a una empresa pyme, yo le digo, por 2 años no vas a pagar cargas sociales, pero a partir del tercer año vas a pagar el 20% de las cargas sociales con la condición de que el trabajador siga trabajando, porque si no, como vino a trabajar sin cargas sociales, lo echás y lo reemplazás por otro. No, vos tenés que continuar con ese vínculo. Si ese vínculo continúa, yo te bajo las cargas sociales que tendrías que pagar al 100% al 20%, y cuando pasen 5 años al 50%, y con el tiempo voy a estar en un proceso de regularización que tiene que estar combinado con otra cosa. Como nosotros tenemos el 50% de la economía clandestina, el sistema previsional, el sistema de obras sociales, el sistema de salud, todos los sistemas que se basan en la recaudación, están cobrando menos de la mitad. Y todo lo que pagamos, estamos pagando con una presión fiscal, previsional y de otros entes recaudadores fenomenal. ¿Por qué? Porque no están recaudando el 50% que está en la economía clandestina. Entonces, el siguiente paso a promover el empleo y la transferencia de gente del sistema clandestino a un sistema regular es hacer una reforma previsional y una reforma de los impuestos al trabajo profunda y estructural, de modo tal que se pase de esta suerte de que el que paga es el tonto de la película y que el que no paga es el vivo, y resulta que el vivo, cuando le viene una sentencia, desaparece porque no tiene otra alternativa, porque no puede pagar. Entonces, el resultado final es ese. 2 cambios importantes. El primero, si vos pones a alguien que tenías en negro en blanco, te tiene que costar 0. Y el segundo, tenés que hacer la reforma de los impuestos al trabajo y la reforma laboral que viabilicen un sistema de relaciones laborales más moderno, que se adapte a las nuevas tecnologías y además a la amenaza que significa la inteligencia artificial, que esto es para otra charla, sí. Pero la inteligencia artificial está sustituyendo y anulando enorme cantidad de puestos de trabajo. Y si no, fíjate lo que está pasando con las sucursales de los bancos, que están desapareciendo y se están reemplazando por sucursales virtuales. Clarísimo, Julián, como siempre, un gusto charlar con vos y como siempre aprendo algo. Gracias, te mando un abrazo grande. Del mismo modo, y bueno, que sigamos experimentando nuestro intercambio por varias vidas más. Así es, como mínimo. Como Chao. mínimo. Chao, gracias. Un abrazo. En un ratito venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ricardo Alfonsín. Por la familia, acompáñanos con tu voto. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur. Ricardo Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo López. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Diputado, peronismo renovado. Lista 501. Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Juan Manuel López. Este último año y medio hemos visto peleas, gritos y discusiones en el Congreso que nada tienen que ver con lo que quiere la sociedad. Como a vos, a mí también me avergüenza. Por eso junto a Lilita aprendí a luchar contra la corrupción para defender la República. Como diputado, denuncié jueces corruptos, los curros que Milei no quiere denunciar y promoví leyes como transparencia judicial y boleta única. Con el coraje de la coalición cívica y la experiencia del radicalismo, queremos ser la alternativa coherente. Que ponga fin al show y escuche lo que los argentinos están pidiendo. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre con los jubilados, nunca con los ajustadores y corruptos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Tenés una invitación para poner un zoom sobre la economía con Enrique Sebach, todos los martes de 19 a 20 horas. Ecomedios, AM 1220. Muy bien, acá estamos de regreso. Voy a conversar con Daniel Herrero, que ahora lo vamos a poner en línea, me imagino. Quería hacer una pequeña introducción porque hace muchos años, recién hablaba Julián de Diego, que decía las vidas a las que los conocemos, pero hace muchos años, un amigo que había sido ya ahora a esta altura, ni me acuerdo, si alumno mío o compañero mío en la facultad, estaba trabajando en la industria automotriz. Y yo en esa época... Creo que ahora también, pero en esa época era medio crítico del tema de la economía cerrada y lo que significaba esto. Y un día me regaló un libro que se llama La máquina que cambió al mundo. Y era el libro que contaba la historia de la revolución que armó Toyota para la producción automotriz. No me acuerdo los autores, eran dos, pero no me acuerdo. Y pasó el tiempo, mucho tiempo. Un día lo conocí a Daniel Herrero, que hoy es el CEO de Prestige Auto, la licenciataria de Mercedes-Benz para fabricar y exportar la Sprinter y importar los autos de Mercedes, que era el capo en ese momento de Toyota, y pude ver in situ lo que había leído en el libro de alguna manera. Después él lo contó y después él lo tradujo en su propio libro, que se llama Kaizen, si no recuerdo mal. Y entonces, dije, quiero ver un poquito lo que está pasando en la industria automotriz, los chinos, la movilidad eléctrica, etcétera, y qué mejor que hablar con el que sabe. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto en saludarte. Buenas tardes, señor. Un gran placer estar con vos en este espacio, así que súper agradecido. No, gracias a vos. Bueno, primero, no sé, empecemos por la micro y vamos a la macro. ¿Por qué alguien invierte en fabricar Sprinter en la Argentina para Mercedes-Benz? Bueno, obviamente con la licencia de Mercedes-Benz. Sí, ¿por qué este negocio? ¿Por qué es negocio esto? Mirá, yo creo que la Argentina tiene un gran potencial como fabricante de automóviles. Pensemos que son solamente 30 países en el mundo que tienen esa virtud. La industria automotriz es una industria que le da trabajo a alrededor de 700.000 personas y en el fondo tiene un canal de exportaciones muy fuerte, con lo cual habla a las claras de que tenemos calidad y competitividad para hacerlo. Entonces creo que es una apuesta muy valedera y entender que el futuro de la movilidad va a presentar hacia adelante cambios muy grandes derivados de las tecnologías que empiezan a aparecer de manera disruptiva, y si usamos bien esas tecnologías con la capacidad de los profesionales de Argentina, podemos ser exitosos fabricando y exportando autos. Entonces creo que es una apuesta por demás valedera en un mercado como la Argentina, que mal o bien hoy se está medianamente estabilizando en un volumen de 600.000 autos. Te voy a hacer una pregunta que podés decir paso. ¿Y por qué se fue Mercedes-Benz? El tema es que Mercedes tiene algunos problemas derivados de lo que decimos, ¿no? Esos cambios de tecnología, ellos han apostado muy fuerte a los desarrollos electrificados, se han encontrado que ese proceso de electrificación
con asimetrías por países, no ha sido tan rápido como lo esperaban. Entonces tiene algunos problemas sumados también a los conflictos bélicos que tiene Europa, y eso los ha decidido a concentrarse en algunas actividades y buscar socios estratégicos que puedan desarrollar adecuadamente la actividad. Si nosotros vemos los números de Prestige, asumimos la compañía hace 120 días y con orgullo hoy te puedo decir que estamos exportando 30% más del plan que tenía Mercedes y estamos fabricando 30% más de unidades con la misma gente. Entonces, indudablemente hay una capacidad que se puede explotar y puede ser buena, ¿no? Porque vas a seguir exportando, seguís creciendo para incluir, que es lo que necesita la Argentina. Entonces, para mí es una industria súper válida. Bien, vos mencionaste obviamente la electromovilidad, que es obviamente de lo que todos hablamos cuando hablamos del automóvil. Están las marcas chinas que están empezando a aparecer, bueno, primero en la región con una fábrica enorme ahí en Brasil de BYD, y luego, bueno, lo que estamos viendo acá por ahora es un cupo, no sé, vos me corregirás, pero es un cupo de cierta cantidad de autos con cierto valor, etcétera. Y claro, cuando uno escucha la palabra, es decir, nunca mejor empleado hoy, porque en el acuerdo o en el apoyo de Trump y Biden está implícita la palabra China, digamos, el nombre de China. Cuando uno escucha China, le corre un frío por la espalda porque dice, che, pero estos tipos van a pasarle por arriba a todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo se compite, etcétera, etcétera? ¿Cómo ves eso? Mira, vamos a divertirnos un poquito con números, ¿no? Dale. China es un mercado de 15 millones de autos. Tienen una capacidad de producción de 30 millones de autos y una capacidad máxima de 40 millones, ¿sí? Con lo cual, pensemos en una escala económica, en un proceso en donde las partes de los autos, llámense trenes de potencia o baterías para todo lo que es electrificado, van haciendo commodities estándar, donde todas las marcas usan lo mismo. Entonces, esas economías de escala indudablemente reducen el precio, y un gobierno que incentiva esa producción y que quiere que esa producción recorra el mundo. Muy difícil competir en costos, sí, coincido. ¿Podemos competir en servicios? ¿Podemos competir en experiencia del cliente? Sí. Si vemos Latinoamérica, tenés diferentes resultados. Tenés participaciones bajas, como puede ser en la Argentina, súper altas, como puede ser en Chile o en Ecuador, donde el 38% del mercado ya se compone de marcas chinas. Entonces creo que es un desafío grande, pero de vuelta, ¿no? Difícil en precio de competir, sí podemos competir en servicios y experiencia del cliente. Y lo que hay que entender también que ese boom chino de electrificado en el mundo va a tener asimetrías. Si nosotros vemos una Argentina que no tiene infraestructura, va a ser muy difícil que siga el mismo ritmo que pueda tener, por ejemplo, países europeos como puede ser París, es decir, Francia y París como capital. Y si vemos Latinoamérica, Costa Rica, un país chico, distancias cortas, 100% de energía renovable, 100% exportador de autos, probablemente de un día para el otro migre a ser ambiental y con vehículos electrificados. El otro extremo, un Brasil donde el 80% de sus autos funcionan con etanol derivado de la industria de la caña de azúcar, donde trabajan 2 millones de personas, y es muy difícil que alguien tome la decisión de dejar toda esa gente sin trabajo. Entonces, una transición que pueden ser los vehículos híbridos o combustibles alternativos va a ser ese paso. Si vamos al otro extremo lejano, pongamos un país como Nigeria, es un mercado de 400.000 autos, si bien muchos de esos autos son usados de los que entran. Nigeria es un país que tiene 0,8 teléfonos por habitante, pero solamente 35% de los nigerianos tienen luz eléctrica. Entonces, la electrificación en Nigeria va a tardar un poquito más. Entonces, creo que es un cambio que sí es irreversible, que sí va a llegar, pero va a haber ciertos delays de implementación en función de infraestructura,
en función de tu matriz energética, ¿no? Una matriz térmica, como pasa hoy después de la guerra con Ucrania, en donde tuvieron que abrir minas de carbón en Inglaterra para generar energía, digamos que no es tan bueno enchufar un auto eléctrico. Entonces creo que va a haber un plazo mayor al que quizás todos pensábamos en la implementación de ese electrificado, pero es algo que viene y China tiene lo mejor para hacer ese tipo de vehículos. Vos sabés que me quedé un poco sorprendido porque vos dijiste los 15 millones de mercado interno, que claro, con ojos argentinos suena impresionante porque son 20 veces, más de 20 veces el mercado local, pero con, no sé, 1.000 millones de habitantes, 15 millones de autos no parecen tanto, digamos. Bueno, es parte del gran potencial que tiene, ¿no? Claro, claro. Y entonces cuando vemos esos gigantes, como puede ser India, te va a aparecer en cualquier momento en el juego. Claro. Son países con crecimientos elevados y donde hay un potencial grande de mercado, ¿no? En la medida que vos vayas creciendo en tu producto bruto y tu ingreso per cápita. ¿Y Y ahí cómo, sabes más vos que yo de eso. ¿Y cómo viene el tema de la electrificación para Sprinter, por ejemplo, o algún modelo que puedan fabricar acá? Digo porque, siendo que un porcentaje importante se exporta, es cierto, vos acabas de relatar que hay mucho mercado todavía en otros contextos, pero a lo mejor, no sé, invento, mercados híbridos debe estar creciendo más fuerte, no sé si eso permite algo para innovar. Ahí en el caso nuestro, desde el punto de vista de Mercedes, Mercedes ya tiene su principio de nueva plataforma. Es una plataforma que va a compartir Sprinter y Vito. Son dos vehículos sobre la misma plataforma, muy tecnificada, muy tecnológica. Va a tener versiones eléctricas y versiones convencionales. Y el recambio se estima que va a ser en el 2030. Nuestro objetivo desde Argentina y con la planta que tenemos y nuestra idea de seguir creciendo es hoy, que ya lo hemos pedido en Alemania, estamos en esas negociaciones, apuntar a poder exportar a mercados que van a estirar un poquito más la llegada del eléctrico, entonces permitirnos, digamos, compartir tecnologías nuevas con las viejas, pero en un volumen mucho más grande. Entonces estamos apuntando a llegar a mercados africanos, poder llegar a toda Latinoamérica con nuestros productos y seguir creciendo mientras nos vamos acoplando a esas nuevas tecnologías que sí o sí van a llegar, ¿no? Sí, vos mencionás el tema de la infraestructura. Yo, bueno, yo vivo en una casa, así que no tendría demasiado problema en tener un auto enchufable, pero si uno vive en un edificio en Belgrano, en la infraestructura de hoy, dice, ¿dónde cuerno lo enchufo? Tenés que tener un cable largo. Estoy bromeando, por supuesto, pero bueno, está claro que hay un problema de infraestructura. O por ahí lo tenés que estacionar a 10 cuadras de tu casa. Claro, Yo claro. creo que esa es parte de las soluciones también que van a llegar con baterías de estado sólido y que tengan más autonomía y te permitan cargas más rápidas y que obviamente tengas una infraestructura un poco más adecuada a ese tipo de vehículos. Bueno, vos mencionaste al principio un fenomenal crecimiento de la productividad de la planta de ustedes, digamos, que yo imagino que no era mala de en sí mismo, porque bueno, me imagino que Mercedes no es malo produciendo autos, quiero creer. ¿Qué hiciste para lograr semejante aumento de productividad? Vos sabés que lo hablamos y lo hablamos con Alemania y yo creo que el gran secreto es la comunicación, ¿no? Es hoy más que nunca la gente no quiere que la manden, quiere que la administren y quiere saber a dónde va, cuál es el proyecto. Y yo tengo una frase que cuando en una empresa vos a todos le decís no sobra nadie, automáticamente transformaste la empresa en una comunidad que va a apoyar el proyecto que vos tengas porque se sienten parte. Entonces creo que ese es el gran tema. Había una incertidumbre de qué iba a pasar con Mercedes en la Argentina y hoy toda esa gente al ver que tiene su proyecto, que todos están, que el compromiso es crecer lejos de achicarnos y que empiezan a aparecer proyectos nuevos como puede ser la Sprinter con caja automática, destinos nuevos de exportación. La gente entiende que la dirección es la correcta y lo apoya. Un ejemplo claro, ausentismo bajó del 11% al 4% y eso es netamente la clara demostración de que la gente ha comprado tu proyecto y que lo está ayudando
Y cuando vos tenés un equipo sólido así, como decía Sun Tzu en el libro del arte de la guerra, es muy difícil que un ejército unido, por más que el general sea tonto y mediocre, pierda una batalla, ¿no? Y más si en general no es ni tonto ni mediocre. No, bueno, no, pero es un tema de equipo y creo que eso es lo que vale, ¿no? Ahora, Daniel, en ese sentido, había hay mucha diferencia entre bueno, ustedes heredaron, voy a exagerar, la cultura alemana en la empresa, me imagino, y vos venís de la cultura japonesa, que mencionaba al principio. ¿Hay mucha diferencia? Lo que noté es que la cultura alemana es un poquito más rígida, es más burocrática y es como que el japonés, si bien te hace contestar los 5 por qué, a la larga entiende. En Alemania cuesta un poquito más en una estructura verticalista hacer un cambio y esa flexibilidad quizás también es la que te permite, al ser una empresa privada y no tener esa burocracia, es mucho más fácil de tomar decisiones. Por ejemplo, nuestro plan para hacer ese volumen fue, si todos hacemos más volumen con la misma gente o con muy poquita gente más, vamos a absorber mejor los costos fijos. Si absorbemos mejor los costos fijos, podemos bajar los precios. De hecho, en Argentina hace 5 meses que no aumentamos los precios, algo bastante contracultural. Pero ¿eso en qué deriva? Que vas a tener más demanda. Entonces es como que ese círculo virtuoso puesto a disposición de toda Latinoamérica nos ha permitido crecer 30% en apenas 4 meses. Ahora, que te llame un distribuidor de X país de Latinoamérica y te diga, yo te puedo vender 100 más si me bajás 3.000 euros. Y en una multinacional esa decisión es muy difícil de tomar. Para nosotros ¿es arriba de tu pedido? Dale, llévatelo para adelante, es marginal. Entonces creo que esas cosas son las que ayudan a cambios favorables, ¿no? Bueno, y te llevo a los temas más urticantes, diría un viejo locutor. Se habla mucho de los precios en Argentina, de los autos en general, por supuesto, que son caros cuando uno los compara efectivamente con los precios que mira alrededor. Eso se nota. La industria dice, estos son los impuestos. El gobierno dice, no, son poco productivos. Otros dicen, no, esto es la escala. ¿Cuál es el mix adecuado ahí? Hay que buscar, y yo siempre he trabajado, ¿no? Si vos analizás Latinoamérica, y vos lo sabés mejor que nadie, el crecimiento de productividad comparado con lo que ha crecido el mundo es pobre. Argentina está dentro de esa Latinoamérica, o sea que hay que mejorar. Y lo que nos va a ayudar a mejorar esa productividad son todas las tecnologías que hoy tenemos que incorporar, ¿no? Pero vos tenés un gran condicionante de precios que es inevitable. Hoy en un auto, digamos, de los que vendemos nosotros, como mínimo el 50% son impuestos. Entonces hay una asimetría muy grande. Un vehículo chino medio híbrido enchufable en el mercado chino se está vendiendo en 7.500, 8.000 dólares con un subsidio del Estado. Entonces, si vos traes eso sin impuesto a la Argentina, estamos muertos. Hay que buscar equivalencias y entender que la industria automotriz argentina, además de los 700.000 puestos de trabajo, te genera un ingreso de dólares más o menos de 9.000, 10.000 millones al año. Y si vos no tuvieses industria automotriz, además de perder los 700.000 puestos de trabajo, tendrías que sacar 14.000 millones de tu bolsillo para poder mantener ese mercado de autos. Entonces, el tema impositivo, obviamente no podés pedir bajame los impuestos si es un gobierno que no puede aumentar las jubilaciones. Es entendible y tendremos que trabajar juntos en cómo lo solucionamos, pero tampoco es para decir el precio es caro claro. Entonces a veces yo tenía algunos reclamos de gente que viajaba a Chile, me dice, che, pero es el mismo auto y en Chile vale 50 y acá vale 100. Y sí, el resto te lo explico, es el impuesto de lujo, es el IVA, ingresos brutos, impuesto al cheque y llega rápido. Bueno, no hablamos de la parte autos, digamos, que ustedes importan y distribuyen como, digamos, a los autos de Mercedes-Benz. ¿Ahí también hubo cambios?
Sí, ahí lo que hicimos fue traer todo el line-up Argentina, con algunas ¿Toda qué, experiencias de perdón? cliente. Toda la línea de productos que tiene ok. Mercedes pusimos a disposición del cliente argentino y ahí había una demanda insatisfecha. Prácticamente duplicamos el volumen de autos que se vendía acá en la Argentina. O sea que muy contento de todos lados. ¿Con la misma red? Con la misma red, sí. La idea es un poco lo que digo. Tenés que darle una experiencia al cliente, entonces vos tenés que, si querés cuidar al cliente, vos tenés que cuidar a tu concesionario, entonces hay que garantizarle que invierta en el cliente porque va a ser su cliente y no le vas a poner un negocio en la esquina que le saque volumen, ¿no? ¿Esta organización, fábrica, concesionarios que tiene la Argentina, es similar en otras partes del mundo o es particular de Argentina? No, es bastante similar. La única diferencia que quizás podés tener con países como Brasil, en Brasil los concesionarios en su mayoría son empresas muy grandes que tienen distintos negocios y a lo mejor tienen varias marcas de concesionarios. En la Argentina la gran mayoría son concesionarios unimarca y a veces hasta familiares y de generaciones y generaciones que siguen con el mismo concesionario. En el caso de Mercedes, te diría el 90% son familias que han arrancado con Mercedes hace mucho tiempo. Daniel, te agradezco mucho estos minutos. Sé que es un esfuerzo desde el punto de vista de alguien que está tan ocupado como vos, pero la verdad que desde que asumiste en este nuevo desafío, tenía ganas de hablar con vos, básicamente porque otra vez, uno aprende, yo aprendo escuchando a los que saben y en este caso también aprendí. Te agradezco mucho, Daniel, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande y de vuelta el agradecimiento porque siempre es un placer charlar con vos y sabes que tengo un gran aprecio por vos. Abrazo grande. Chao, Daniel, gracias. Daniel Chau, Herrero, que es el CEO de Prestige Auto, la licenciataria de Mercedes-Benz. Bueno, hoy tuvimos estas dos patas, ¿no? Porque de lo general, que era lo que hablaba Julián de Diego en la reforma laboral, el mercado de trabajo, los cambios tecnológicos y lo que le significa a una pyme tener que convivir con la obsolescencia de la regulación laboral, a alguien que en una industria muy dinámica, con mucho cambio tecnológico, que además tuvo, me olvidé de preguntarle eso, bueno, pasa, cambio de legislación laboral propia, digamos, ¿no? Para poder competir y exportar. Bueno, las dos caras de este problema laboral, productividad, tecnología que va a enfrentar y que enfrenta la Argentina de acá para adelante. Julián hablaba de inteligencia artificial y Daniel hablaba de los cambios en términos de la motorización. Terminamos acá, ¿no? Sí, nos reencontramos dentro de una semana. Gracias, Gerardo, por su trabajo, como siempre, tan eficiente. Y nosotros, efectivamente, nos encontramos en una semana. Chao. Acompañaron a Enrique Sebach en un Zoom sobre la economía. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de reuniones. Cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontranos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este, Flores, Nuevo Quilmes Plaza y próximamente en Olivos. ingot.com.ar. Mercado Argentino de Valores, financiamiento para pymes y economía real del país. Sofingen, financiando la economía real. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.